Amigos y hermanos, es un gozo y un honor, un placer que nos encontremos para examinar juntos la palabra del Señor. Quiero invitarle a que estemos abriendo las Escrituras en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Leeremos hoy entre el versículo 31 y el 35. Verso 31 al 35, y de allí tomaremos lo que el Señor por su gracia nos señale, ¿no? Leo el versículo 31 en el nombre del Señor. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis. Pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. Amén al Señor. Es interesante, amados hermanos, al leer esta porción del Evangelio de Juan, es interesante observar la mirada que el Señor Jesús tenía respecto de su sacrificio. Si uno está pasando por un momento difícil, no hay ningún ejemplo que se acerque un poquito a lo que el Señor Jesucristo vivió. Pero a lo mejor en términos de figura, pudiera ser que uno tomara alguna enfermedad medianamente grave, con posibilidades de que en el desarrollo o en el proceso operatorio esta persona muera. En ese contexto, a lo mejor eso podría ser una pequeña figura, pequeñita, de lo que estaba viviendo Jesucristo. Entonces el punto es que si alguno de nosotros viviera una experiencia como esa, y antes de vivir el momento terrible, ya sea cuando le abren para operarle o cuando tienen que extirpar una parte de su cuerpo, de su organismo, y antes de todo eso le dan la posibilidad de tener una palabra, una opinión, ¿qué es lo que dice uno? Bueno, dice uno, lo más optimistamente posible, ¿no? Uno dice, sí, bueno, me tocó, la verdad es que no lo estoy pasando bien, no sé si de esta voy a salir, no lo sé. Si es un hijo de Dios que va a decir, bueno, me he encomendado a Dios mi Padre, si Él decide llevarme ahora, bueno, espero que me perdone, me lleve con Él. Y si me da vida, bueno, que Él tenga misericordia. Pero hay toda una forma, hay una actitud, ¿no?, de sentir que, lo mal que lo estoy pasando. Finalmente ese es el punto. El Señor Jesucristo está a horas, hermanos, a horas de ser apresado, llevado, maltratado y humillado y finalmente asesinado colgando de un madero. Sin embargo, Él le dice a los discípulos en el verso 31, ahora es glorificado, aleluya, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. Usted sabe que hablar de gloria es hablar de un lugar alto, es alguien puesto en un lugar altísimo, ¿no? Entonces Él dice, ahora es glorificado el Hijo, es puesto en un lugar altísimo. El Señor Jesucristo, capítulo 3 del Evangelio de Juan,
lo conversó con Nicodemo, ¿recuerda ese hombre que vino de noche? Y el Señor Jesucristo le dijo, así como Moisés levantó una serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado y puesto muy en alto, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Bueno, él sabe que va a ocupar un lugar. Pero cuando él dice que ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él, no se refiere solo al hecho de la crucifixión, sino cómo Dios el Padre habrá cubierto absolutamente en todo este proceso a su amado y bendito Hijo. Cómo el Hijo se habrá entregado en obediencia, cumpliendo todo el mandato y toda la comisión que el Padre puso sobre sus hombros. Pero también sabe el Señor que este es el tiempo en que Dios el Padre mostrará en su Hijo la supereminente grandeza de su poder, levantando a su bendito Hijo de entre los muertos y sentándolo a su diestra sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Dice él, ahora es glorificado. Él no se queda, hermanos. Hemos citado en otro momento lo de Hebreos capítulo 12, versículo 2. Jesús dice, con el gozo puesto delante de él. Eso le permitió sufrir la cruz y darle menos valor al oprobio, al sufrimiento. Acá él dice, bueno, ahora se inicia el proceso de que el Hijo sea glorificado, aleluya, y el Padre sea también glorificado en el Hijo. Versículo 32 va a decir, si Dios es glorificado en el Hijo, Dios también Dios también le glorificará en sí mismo. Y enseguida le glorificará. Lo que está diciendo, que este es el tiempo en que ese Dios eterno y todopoderoso, que tomó momentáneamente una forma humana, una forma corporal, para estar con los hombres y provocar un medio de salvación a través de la muerte y el derramamiento de sangre, ese bendito Dios volverá enseguida, dice, enseguida le glorificará. Significa que va a tener que morir, no hay duda, ser sepultado, pero el Padre mostrará todo su poder y luego volverá a ser todo uno, porque Jesús lo había explicado y había dicho, yo y el Padre uno somos. Bendito es el Señor. Por tanto, lo que para el Señor Jesucristo importa no es el maltrato, no es la grosería, no es el golpe de puños de los muchos que le dieron, no es el dolor por la corona de espinas, qué cosa tan terrible, no es esa enorme cantidad de azotes que caían sobre su espalda y tiraban, rompiéndole toda la masa cárnea allí, haciéndole sufrir. Lo que al Señor le importaba no eran esos sufrimientos. Lo que a Él le importaba es que el Padre iba a mostrar todo su poder, toda su autoridad, toda su gloria iba a ser manifestada a través del bendito Hijo. Muy bien, estando en esas condiciones, según el versículo 34, el Señor les dice, un mandamiento nuevo os doy. Y sigue, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Permítame destacar primero el momento en que está el Señor. Él sabe que está próximo a la muerte, sabe que las horas ya le están siendo contadas. Sin embargo, Él se preocupa de establecer una estructura de comportamiento, una estructura que caracterice la relación de los discípulos y luego apóstoles del Señor. Y Él le dice muy bien, aquí hay mandamiento para ustedes. No está a elección, es mandamiento. Deberán amarse los unos a los otros como yo les he amado.
Y dice el Señor que es mandamiento nuevo. Quiero decirle, si me permite, que este mandamiento de amar al prójimo era una cosa que venía desde la ley de Moisés, desde la ley de Moisés. Si a usted le parece oportuno, me acompaña. En Éxodo capítulo 20, hermanos, de los 10 mandamientos que entregó el Señor, 6, entiende que es más del 50%, están destinados a eso, a enseñarle al hombre que debe amar a su prójimo, considerar al prójimo, respetarle, servirle en todo lo que pueda. Si me acompaña a Éxodo capítulo 20, mire por favor el versículo 12, del 12 en adelante. Lo primero es: honra a tu padre y a tu madre. Son los más próximos. Es el prójimo más cercano que todo hombre o mujer puede tener. Y la instrucción es: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados. Muy bien. En el verso 13 va a decir: no matarás. O sea, no puedes nunca afectar a tu hermano, a tu prójimo. No matarás. No cometerás adulterio, o sea, no puedes estarle quitando la mujer a tu prójimo, a tu hermano ni a tu vecino. No puedes hacerlo, le harías daño. No hurtarás, no puedes tomar nada que sea de tu prójimo, nada. No hablarás, mire pues, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. O sea, debes cuidar la honra de tu semejante. En el verso 17 va a decir: no codiciarás nada. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna. O sea, había mandamiento de que el hombre considerara, amara, respetara a su prójimo, a su hermano, al que estaba al lado. Había mandamiento. Y el Señor dice ahora: un mandamiento nuevo os doy. Un mandamiento nuevo. El mandamiento nuevo es que debían ellos aprender a amarse ahora con una medida. No era amar cuando estuviera bien, no era amar cuando le pareciera, no era amar cuando el otro le atendía. No. Hemos revisado antes, al comienzo de este capítulo 13 de Juan, que el Señor dice: a los que amó, bueno, los amó hasta el fin. Y dentro de esos que amó hasta el fin, estaba uno que le iba a vender a cambio de 30 monedas de plata. Y había otro que, según se lo va a decir el Señor: tú me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante una. Y finalmente todos sus discípulos, cuando vinieron a tomar preso al Señor para llevarlo a la cruz, todos sus discípulos corrió cada uno para su lado y desaparecieron. Eso eran los, comillas, amigos con los que estaba rodeado, cercado el Señor. Y dice: a los que amó desde el comienzo, bueno, los amó hasta el fin. A pesar de estas debilidades, a pesar de estas circunstancias. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor con los discípulos? Le dice: ya pues, ustedes han visto lo que yo he hecho. Ustedes han visto cómo yo me he comportado. Entonces, ahora reciban este mandamiento, pero es mandamiento nuevo. Ustedes deberán aprender a amarse entre ustedes de la misma manera que yo les he amado a ustedes. Eso es lo nuevo del mandamiento. Un mandamiento con medida, entonces. Así como yo les he amado a ustedes. ¿Y cómo les había amado Él a ellos? Es claro que al morir Jesús en la cruz, estaba muriendo por todos los pecadores, pero estaba muriendo también, y quizás, sí, preferentemente, por este grupo de seguidores, este grupo de discípulos con los que Él había trabajado algo más de 3 años. El amor de Dios era tal para ellos
que por ellos y a causa de ellos Él iba a terminar en la cruz. No solo de ellos, también de nosotros. Amén. Bendito es el Señor. También por nosotros muere Jesucristo, el Santo, el bendito, el eterno Hijo de Dios. También por nosotros Él muere. Pero a los discípulos les dice en ese momento, y a nosotros entonces nos dice ahora: tienen mandamiento nuevo de parte mía. Deberán amarse entre ustedes de la misma manera en que yo les he amado. ¿Me quiere acompañar a Juan capítulo 10? 2 hojas hacia su lado izquierdo. Juan capítulo 10. Mire los versículos 14, por favor. A partir del verso 14. ¿Cómo nos ha amado el Señor? ¿Cómo nos ha amado? Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, dice, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Observe, por favor, los tiempos y las ocasiones. Dice él, primero yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. O sea, yo tengo aquí un pequeño rebaño con el cual he estado trabajando, con el cual vamos adelante. Y el buen pastor, lo había dicho antes aquí en el capítulo 10, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero luego dice, tengo otras ovejas que no están aquí ahora, están dispersas. Andan errantes como ovejas sin pastor. Bueno, quiero decirle que esas otras ovejas yo las debo traer, dice él. Porque el propósito es que haya un solo rebaño, un solo redil y un solo pastor. El versículo 17 va a decir, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie la quita, dice el 18. Nadie me la quita. No estoy obligado, no estoy forzado. Nadie me ha puesto un cuchillo aquí en la garganta para obligarme a hacer. No, yo voluntariamente, ¿no? Sino que yo de mí mismo, dice, la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, cuando el Señor dice, yo quiero que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, se está refiriendo a esto. ¿Cómo nos amó el Señor? Nos amó, dice, de tal manera que Él ha puesto su vida por amor a las ovejas, a los corderos. Eso es amor. Eso es amor. Nosotros, lamentablemente, por el peso del sistema que está alrededor y sobre nosotros hemos hecho del amor un negocio. Y cada vez que yo entrego un poco de amor, quiero recibir una porción mayor. Y cada vez que doy una caricia, quiero recibir 2 caricias. Hacemos un negocio del amor. El Señor Jesucristo no lo hizo de esa manera. Nos amó a nosotros, que no teníamos nada, no éramos nada, no valíamos nada. Primera de Corintios va a decir que de lo vil del mundo, de lo necio del mundo, de lo despreciado del mundo, de aquello tomó el Señor para avergonzar a los fuertes, a los que eran capaces, a los que eran sabios. Pero nos tomó a nosotros, pues, hermano, nos tomó a nosotros. Entonces, el punto es, hay un mandamiento con exigencia. Y si queremos seguir a nuestro Señor, si queremos seguir a nuestro Maestro, entonces debemos ya cortar con esta forma de amar que nosotros conocemos, que es tan antojadiza, que es tan ocasional, pero que es también una búsqueda permanente de sacar partido, de ganar, de obtener algo más de lo que yo estoy dispuesto a dar. ¿Me puede decir usted
¿Qué obtuvo el Señor cuando murió por nosotros, cuando nos rescató de la muerte eterna? ¿Qué obtuvo Él? ¿Qué beneficio obtuvo? Y no me vaya a decir, bueno, claro, después que murió por nosotros, fue sepultado, y el Padre lo levantó de los muertos y lo sentó a su diestra. Sí, gloria a Dios que fue así. Pero cuando el Padre le exalta, lo único que hace es cumplir con esta parte de la oración de Juan 17, cuando el Señor le decía, Padre, devuélveme la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él volvió a su lugar, hermanos. Él volvió a su casa, Él volvió a estar con el Padre y en el Padre. Él volvió a ser Dios como había sido por siempre y para siempre. ¿Qué ganó con nosotros? Nada, nada. Si me permite, con mucho respeto, con mucho, claro. Lo que Él ganó fueron dolores de cabeza, hasta hoy día, pues. Dígame si la iglesia del Señor hoy día se comporta fiel, obediente, amándole a Él. Dígame si la iglesia de hoy día anda en función de su palabra, anda haciendo lo que el Señor manda. Dígame si hoy día los hermanos, sin excepción, se están amando como Él nos ha amado a nosotros. Dígamelo, por favor. Entonces, el punto es, en el verso número 35, en esto dice Él, conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. O sea, la gente del mundo no tiene que conocernos porque usamos aquí un distintivo, o porque vamos a una joyería y compramos una cadenita bonita con una crucecita y la ponemos colgando allí en el pecho. No es el distintivo, no es la forma, no es lo que el Señor quiere, hermano. Si usted quiere invertir su dinero en eso, ¿quién soy yo para decirle que no lo haga? Si lo quiere hacer, seguramente lo hará. Pero la señal, el sello de que somos hijos de Dios, el sello de que somos parte del reino de Dios y su justicia, no tiene que ver con cosas exteriores ni con cosas visibles. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Por qué no me acompaña antes de terminar? ¿Por qué no me acompaña a Primera de Juan, capítulo 4, hermanos? Primera de Juan, capítulo 4. Mire lo que dice en el versículo 7, hermanos. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. O sea, y si uno no tiene amor, ¿estará Dios en uno? Ese es el punto. El amor es de Dios. De hecho, va a seguir, todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que ama. Ahora, el punto es, ¿a quién hay que amar, pues, hermano? ¿Solo al que me regalonea? ¿Solo al que me trae regalo? ¿Solo al que me aplaude? ¿Solo al que me abraza con cariño? Eso es muy fácil. Eso es muy fácil. No, el Señor dijo, ustedes se van a amar como yo les he amado. ¿Y cómo amó el Señor a Judas Iscariote? Esperándole y dándole oportunidades hasta el último momento, a ver si arrepentía su torcido corazón. ¿Cómo amó el Señor a Simón Pedro, el que le iba a negar 3 veces? ¿Cómo le amó? Tratando con él y diciéndole, Satanás me ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo estoy orando por ti para que tu fe no falte. Hermano, en vez de molestarse con él, no, yo estoy orando por ti. Usted sabe que había otro que cuando el Señor resucita le dijo, no, yo no creo nada de estas cosas hasta que no meta mi dedo en su costado. ¿Y cómo amaba el Señor? ¿Amaba solo a los que a Él lo atendían, le hacían cariño? ¿O amaba especialmente a aquellos que no alcanzaban la medida que el Señor esperaba de cada uno? Bueno, aquí dice, amados, amémonos porque el amor es de Dios. El que ama
El que ama es nacido de Dios, es nacido, tiene la vida de Dios y conoce a Dios. Cuidado, el que no ama, verso 8, el que no ama no ha conocido a Dios, hermano. Si usted es de los que mantiene el rencor, de los que mantiene la separación, de los que pasan días, semanas y meses y anda molesto y anda enojado y a este no lo saluda y al otro no lo mira, cuidado, porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y ese Dios que es amor se humanó, tomó forma humana y nos dejó ejemplo, pero también nos dejó mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. O sea, es amar con dolor, amar hasta la muerte, si fuere necesario, con tal de salvar, de ayudar, de rescatar al hermano que lo necesita. Pido que el Espíritu Santo de Dios trabaje en esto con su iglesia, con todos y cada uno de nosotros. Amén. Amén al Señor.